Bueno, pues en los próximos minutos vamos a acercarnos un poco a la historia de la provincia de Zamora. Lo vamos a hacer de la mano del zamorano José Mi Lorenzo Arribas y de su obra Las representaciones gráficas del diccionario zamorano de Tomás López, 1765-1798. Contamos ya con la presencia vía Skype de nuevo de José Mi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos las novedades que presentas dentro de esa obra, como decimos, esas representaciones gráficas del diccionario zamorano de Tomás López. Se trata de los dibujos, de los planitos que hicieron los párrocos de la provincia de Zamora en el último tercio del siglo XVIII, cuando respondían al geógrafo real, a Tomás López, y sobre todo pues es la curiosidad de ver cómo se imaginaba la geografía de diferentes pueblos. Están cerca pues de 40 pueblos representados pues en esa época en la provincia de Zamora. Enseguida los vamos a ver y vamos a poder charlar contigo para que nos lo expliques, pero antes de nada yo creo que debemos de comenzar explicando quién fue Tomás López. Tomás López fue el geógrafo de Carlos III, después posteriormente de Carlos IV. Fue un hombre ilustrado. Un hombre ilustrado formado en París, que fue nombrado geógrafo real y que tuvo como cometido realizar un mapa de España, porque los que había entonces eran insuficientes. Nos movíamos con cartografías francesas principalmente, y dentro de toda esta tarea inmensa de renovación pues que Carlos III trajo a España, está esta necesidad de tener un mapa bueno, donde las leguas fueran correctas, donde hubiera un cierto detalle, y más en lugares como la actual provincia de Zamora, que eran rayanos con Portugal y que por tanto eran frontera y tenían, además de otros intereses, pues tenía también el interés militar, saber dónde estaban los puentes, las barcas, los pasos. Ese fue, digamos, Tomás López, un geógrafo que desarrolló una tarea inmensa, pero que en cambio su principal objetivo, que era esa renovación del mapa pues, de España, llamémosle así, pues no pudo llegar a verla realizada. Y para parte de ese trabajo, como nos comentabas antes, cuenta con la colaboración de los párrocos de distintos municipios de la provincia de Zamora. ¿Cómo fue eso? ¿Les pedía directamente que les mandara dibujos de los pueblos? Porque hemos visto ya alguno de ellos, ahora veremos alguno más. ¿Cómo fue esa relación y qué es exactamente lo que les pedía? Porque al final es muy curioso que sean los propios párrocos los que intentaran acercar esa cartografía, ¿no? Sí, pues la razón de que fueran los párrocos en realidad es sencilla. En todos los pueblos, por pequeños o humildes que fueran de la península ibérica, había una parroquia. Por lo tanto, había una red capilar de informantes que sabían leer, sabían escribir y tenían, bueno, una cierta cultura, vamos a decir. Por lo tanto, Tomás López con quien contacta realmente es con los obispos de cada diócesis. En el caso de la actual provincia de Zamora, pues entraba pues, la diócesis de Zamora, la diócesis de Astorga también para la parte del norte, y bueno, pues alguna diócesis más. Contacta con los obispos para que a través del obispo, el obispo remita un cuestionario a cada una de las parroquias, y ese cuestionario es el que los párrocos tendrían que responder. En realidad, lo fundamental del diccionario de Tomás López son las respuestas por escrito que hace a temas muy diversos. ¿Qué enfermedades hay? ¿Cuánta gente nace, muere al año en el pueblo? ¿Cuál es la antigüedad del pueblo? ¿Qué se cultiva? Etcétera, etcétera. Y acaba pidiendo en una notita que por favor pues establezcan en un borrón, como se decía entonces, que viene a ser un plano, pues las principales distancias con respecto a los pueblos colindantes, porque ya después en la oficina del geógrafo real, pues ya los geógrafos de profesión se encargarían de ir sumando borradores y originales y realizar el mapa final. Como recompensa, pues les ofrecía pues, si les respondían, le mandaría pues, algún grabado del Papa, algún otro mapita. Y bueno, pues unos respondieron, otros hicieron lo que pudieron, otras respuestas no llegaron nunca. Y eso es lo que tenemos en lo referente a nuestra provincia. La verdad es que es muy curioso porque hemos visto ya algunos de esos grabados. Claro, dependía de la pericia, en este caso del párroco de cada pueblo, porque hemos visto algunos muy bien detallados y hemos visto otro que era un poco más de que dibujos de niño pequeño. Sí, efectivamente. De hecho, la mayor parte de ellos responden más a esa, bueno, pues casi como si me pusiera yo a dibujar. Es decir, pues haces un círculo o un cuadrado y pones una línea y dices 3 leguas y otro cuadrado, este es el otro pueblo, este es este por aquí. Es decir, pues no tenían efectivamente demasiadas dotes de dibujantes.
De todas maneras, también hay excepciones. En las parroquias mejor dotadas, por ejemplo, el párroco de Toro, bueno, pues es los mapas que realiza, los realiza con escala, con indicación geográfica de leguas y se nota, bueno, pues que hay mayor ilustración, mayor posibilidad y cultura, ¿no? Ujú. Otros hacen efectivamente lo que pueden, pero era también lo que les pedía Tomás López, porque generalmente los párrocos ya habían respondido por escrito a la distancia de leguas con respecto a los ríos, qué accidentes había en el pueblo. Y claro, pues ya en la oficina del geógrafo real es donde se encargaban de poner todo eso ya en limpio y digamos con un lenguaje cartográfico. Pero sí, los párrocos zamoranos del finales del 18, digamos que muy, muy, muy ilustrados, por lo general no eran. Nos llama mucho también la atención qué manera de construir la historia, ¿no? Hoy en día estamos tan acostumbrados a sacar cualquier imagen, casi que puedes por satélite por todo tipo de detalles, saber las imágenes del tiempo. En esta sociedad en la que vivimos, la verdad es que nos choca, pero es muy interesante acercarnos a conocer cómo era nuestra historia no hace tampoco tanto, ¿no? Y cómo en el siglo XVIII de lo que se tenía que echar mano para intentar hacer los mapas, ¿no? También es muy curioso, me imagino que te has encontrado con muchísimas curiosidades revisando toda esa información. Sí, es muy curioso, efectivamente. Hoy tenemos acceso a una cantidad de información tremenda, pero por otro lado también hago otra reflexión y estoy convencido de que cualquier persona del siglo XVIII que estaba acostumbrada a andar por los caminos, estaba acostumbrada a mirar con unos saberes que hoy hemos perdido, que sabía en todo momento dónde estaba el norte, el sur, este y oeste, porque en cuanto miraba al sol se orientaba. Seguramente que con esos planos a veces llegarían mejor a los sitios que si vamos andando hoy con un navegador al uso, ¿no? Porque unas cosas ganamos y otras perdemos. En cambio, tenían toda esa mirada y esa práctica, esa experiencia, ¿no? De saber, pues, encontrar en una encrucijada, pues, por un montón de datos que hoy ya hemos perdido simplemente por desuso, ¿no? Y sí, hay múltiples anécdotas dentro del anecdotario del Tomás López de la provincia de Zamora. Una de ellas son las excusas que ponen los curas, los párrocos continuamente para no responder, para dilatar la respuesta, para perdonar la chapuza, por llamarlo así, que en algunos casos hacen. Si tuviera más tiempo, si mis obligaciones pastorales me permitieran, si sí, 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 y en algunos casos nunca llegaron a mandar el borrón, en otros casos lo que mandaban pues era lo que, bueno, pues lo que podían, ¿no? Y se dan el caso de algunos párrocos que después de soltarse un discurso para demostrar que ellos sí que habían estudiado geografía, para ridiculizar la manera de contar las leguas de los hombres y mujeres del pueblo, que decían que nunca coincidía con las leguas naturales y demás. Después de soltarle un chorreo, vamos a decirlo coloquialmente, al pobre geógrafo real, lo que manda es un borrón que posiblemente esté entre los 3 o 4 peores borrones de todo el diccionario, ¿no? Decía que qué más nos encontramos en estas representaciones gráficas, aparte de esos mapas que la verdad es que son un amor verlos, yo creo que la gente de los distintos municipios disfrutará mucho viéndolos, pero ¿qué más nos encontramos en esta obra? Nos encontramos una manera de mirar de hace pues 250 años, cómo se entendía el mundo. Hoy seguramente si tenemos que jerarquizar lo que nos parece importante, porque a fin de cuentas un dibujo descriptivo es eso, contar lo que nos parece importante en el orden de importancia, lo haríamos de otra manera. Nos encontramos pues una topografía eclesiástica que es como pensaban también muchos párrocos. El centro del mundo era su parroquia y a partir de ahí pues tendrían un círculo, ¿no? Casi con un compás, y lo que cupiera dentro pues allí se señalaba. Nos encontramos otros párrocos que tienen una mirada mucho más amplia. Nos encontramos a la vecina Portugal, bueno, pues tantos vínculos tiene, sobre todo con la parte occidental de Zamora. Y sobre todo lo que nos encontramos son unos mapas que hay que leer al lado de las respuestas de Tomás López, que también están editadas por el Instituto de Estudios Zamoranos y que componen por los dos registros de información, el registro textual y el registro visual. Y eso no siempre es tan fácil de encontrar en una obra, bueno, pues que ya tiene su antigüedad. Por cierto, Josemi, estaban muy acertados los párrocos una vez que a día de hoy para nosotros es muy fácil situar determinados municipios, sobre todo si los conocemos, la frontera con Portugal, el río por donde discurre. ¿Estuvieron muy acertados? Pues mira, Cristina, te diría que los párrocos, como cualquier natural de esos pueblos, no fallaban nunca.
Otra cosa es en la representación, evidentemente, Ujú, pero eso no es ya tanto culpa suya. El problema llegaba en la calle Carretas en Madrid, es decir, ujú. que en la oficina real en la oficina del geógrafo real Tomás López. Ahí tenían que cuadrar las distancias que les habían puesto escritas con los borrones que les mandaba este cura, el otro, el otro, el otro, y entonces ahí es donde sí que observamos grandes desajustes, porque claro, la obra de Tomás López, la obra cartográfica, se hace de oídas. Ujú. No es una mirada topográfica de haber pisado el terreno y demás. Los párrocos, como los naturales, de hecho algunos párrocos dicen, yo es que llevo muy poco tiempo en la parroquia y no me conozco los caminos, pero desde luego quien se conocía los caminos sí que sabía si tal pueblo o tal ribera o tal laguna quedaba a 2 leguas y media, si quedaba un tiro de piedra, si no quedaba un tiro de piedra, sabía dónde estaban las encrucijadas, lo sabían perfectamente pues porque era su territorio. Es decir, en ese sentido tampoco fallaban. Ujú. Josemi, ¿cómo ha accedido a todos estos documentos? Porque siempre que tenemos delante una obra nos gusta saber de dónde proviene y cuando, claro, cuando sus documentos, en lo que está trabajando y con lo que ha trabajado es tan antiguo, ¿cómo ha accedido a ellos? Bueno, pues es una historia un poco azarosa la de los materiales de Tomás López. Cuando el geógrafo real fallece, bueno, pues le sucede a alguno de sus hijos en el empeño de la tarea, pero el caso es que hay unas décadas que no sabemos nada qué pasa con los miles de papeles que llegó a atesorar de respuestas de toda España y aparecen finalmente pues en la Biblioteca Nacional. Alguien en el siglo XIX ya los encuadernó en unos tomos gordísimos con una división provincial como la que tenemos hoy. Tomás López, cuando hacía esto, era antes de la actual división provincial. Bueno, pues ya los encuadernó con respecto a la actual división provincial y esos tomos gordísimos encuadernados se conservan hoy en día en la Biblioteca Nacional de España. Ujú, Por lo tanto, cuando hicimos con el Instituto de Estudios Zamoranos la parte textual de las respuestas, hubo que ir allí a buscarlas, se encargó una reproducción y después, aún así, hubo que ir allí a confirmar muchas dudas, porque al ser volúmenes tan gruesos y con papeles tan distintos, porque eran cartas lo que están encuadernados, pues todas las partes que quedan comprendidas por el lomo no se pueden fotografiar ni microfilmar, hay que leerlas in situ. Y los mapas están exactamente allí también, por lo tanto están correctamente conservados ujú, y la pena es que no tengamos todas estas fuentes editadas ujú, bueno, pues en toda España de donde hay respuestas. No hay tantas provincias editadas, se ve que ujú. no ha suscitado el interés de los investigadores y bueno, pues afortunadamente ya las de Zamora las tenemos ya pues a disposición y de disfrute, como tú decías, ¿no? Pues de toda la gente que viene en ese pueblo, viene en el pueblo de al lado que también está representado, del cual se cuentan cosas y el cual se pone en un mapa. ¿Cuánto tiempo de trabajo, Josemi? Porque me imagino que esto no se hace de un día para otro, porque nos dices, fuimos hasta la biblioteca, volvimos, me imagino que han sido al final años de trabajo. Fueron años sobre todo para hacer las respuestas textuales. Ahí sí que fue la labor más importante, pero por cuestiones, bueno, en su momento no se pudieron editar los mapas porque bueno, pues también es un coste importante los derechos de reproducción de la Biblioteca Nacional y estas cuestiones. Y felizmente, pues el Instituto de Estudios Zamoranos, a quien estoy realmente muy agradecido, bueno, pues decidió, años después de haber publicado los textos, pues ya rematar la faena y me pidió, oye, venga, ahora podemos, vamos a sacar también los mapas, ¿qué te parece? Y dije, pues nada, pues me parece estupendamente. Esta vez ha sido más sencillo porque el trabajo, digamos, el grueso del trabajo ya estaba hecho. Pero bueno, se ve el resultado y se olvida también ya uno de aquellas horas, ¿no? O sea, ya te quedas con la parte evidentemente buena. Que es lo que más nos gusta, quedarnos con esa parte positiva. Josemi, no nos gustaría despedirnos sin preguntarle, porque siempre que hablamos de personas que estáis trabajando en este tipo de libros, de historia, si estás trabajando en algo que vayamos a poder disfrutar y ver publicado o editado próximamente. Pues mira, acaba de salir ahora mismo, hace yo creo que 3 semanas, un libro que en este caso publica el Instituto Ledo del Pozo de Estudios Benaventanos, Ledo del Pozo, un libro monográfico sobre la iglesia de Villanueva del Campo, la iglesia parroquial de Santo Tomás de Villanueva del Campo, que escribo bueno, pues con mi compañero Sergio Pérez. Así que yo todavía no lo tengo en las manos, pero sé que ya ha salido y es pues la novedad última.
Bueno, pues nada, a ver si dentro de poquito, en cuanto lo tengas, también podemos hablar y nos lo presentas, porque ya sabes que todas estas cosas de la provincia siempre son muy bienvenidas y muy bien aceptadas en esta casa. Y además agradecer que has mencionado tanto a Liez Florián de Ocampo de Zamora como a Leo del Pozo de Benavente por el trabajo y por el apoyo que siempre tiene detrás de los historiadores y de los investigadores en general, que la verdad hacen una labor buenísima para facilitar bueno, pues esa labor de publicación para todos vosotros, ¿verdad? Sí, y la verdad que también hay que decirlo, bueno, yo no vivo en Zamora, vivo en Madrid, pero me muevo por muchas provincias de Castilla y León por motivos profesionales con estas cuestiones. Creo que tanto un instituto como otro lo que tienen fundamentalmente es el apoyo de los zamoranos y de las zamoranas, y eso no es tan frecuente en otro tipo de institutos provinciales, bueno, pues que son más humildes, que tienen menores ambiciones, pues porque tampoco tienen ni tantos socios ni tanta gente empujando detrás, ¿no? En este sentido, creo que es un gusto tener dos institutos así de bien nutridos y tan apoyados por las instituciones y por la gente que los compone. Totalmente de acuerdo. Un placer disfrutar de esos dos institutos, que lo hacemos mucho en este programa, y también de lo que nos has contado esta tarde, de podernos acercar también a casi cómo se fabricaba la historia en ese siglo XVIII. Ha sido un placer. Josemi, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cristina. Y a ver si Adiós. hablamos prontito de la siguiente obra que dices que se va a publicar, ya dentro de nada la tienes en las manos, pues a ver si dentro de poquito volvemos a vernos con ella, ¿vale? Cuando queráis. Muchas gracias por acompañarnos.